Jueves 30 de marzo. Pedro como líder de iglesia. Durante el ministerio de Jesús, Pedro a menudo ejerció el papel de líder de los 12 discípulos. Era el portavoz habitual del grupo. Cuando Mateo presenta la lista de los discípulos dice, comillas, primero Pedro. Mateo capítulo 10, verso 2. Pedro también jugó un papel prominente en la iglesia primitiva. Fue él quien tomó la iniciativa de designar a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús. Hechos capítulo 1, versos 15 al 25. En el día de Pentecostés, fue Pedro quien explicó a las multitudes que estaban viendo el don prometido del Espíritu derramado por Dios sobre su pueblo. Hechos capítulo 2, versos 14 al 36. También fue él quien, al ser arrestado por predicar sobre la resurrección de los muertos, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes judíos reunidos. Hechos capítulo 4, versos 1 al 12. Fue Pedro a quien Dios dirigió hacia Cornelio, el primer gentil en ser aceptado como seguidor de Jesús. Hechos capítulo 10, versos 1 al 48. Fue él a quien Pablo visitó durante 15 días cuando éste fue por primera vez a Jerusalén después de su conversión. Gálatas capítulo 1, verso 18. De hecho, al describir a los seguidores de Jesús en Jerusalén en ese tiempo, Pablo identifica a 3 pilares de la iglesia: Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Gálatas capítulo 2, verso 9. Escucha Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, capítulo 2, versos 9 y versículos 11 al 14. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Pedro, aun cuando se destacaba como líder en la iglesia primitiva? Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 2, versos 9 y 11 al 14. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aun siendo líder de iglesia, alguien claramente llamado por el Señor, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, verso 17. Y quien recibió la visión acerca de que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos capítulo 10, verso 28, Pedro todavía necesitaba un crecimiento importante. En los primeros años de la iglesia, casi todos los cristianos eran judíos, muchos de los cuales eran celosos por la ley. Hechos capítulo 21, verso 20. En su interpretación de la ley, comer con los gentiles era un problema, porque estos eran considerados inmundos. Cuando algunos judíos cristianos de parte de Santiago, de Jerusalén, llegaron a Antioquía, Pedro dejó de comer con los gentiles. Para Pablo, un comportamiento tal era un ataque al evangelio mismo. Consideró que las acciones de Pedro eran una hipocresía abierta, y no tuvo temor de desafiarlo sobre eso. De hecho, Pablo aprovechó la oportunidad para expresar la enseñanza clave de la fe cristiana: justificación solo por la fe.
Ver Gálatas capítulo 2, versos 14 al 16. Aunque había sido llamado por Dios, Pedro tenía algunos puntos ciegos que debían ser corregidos. ¿De qué modo respondemos cuando otras personas intentan señalar nuestros propios puntos ciegos?